Y pues muy buenas noches, si gustan tomar su lugar, bienvenidos, bienvenidos. Ya empiezan las tardecitas frescas, bien ricas. ¿Habrá alguien de casualidad, alguien que nos acompañe hoy por primera vez? ¿Me quieres saludar levantando tu mano? ¿Alguien que nos visite por primera vez? ¿No? Todos somos de casa. Pues sean bienvenidos. Invitemos a alguien que no sea de casa. Vea, voltea a tu alrededor cuántas sillas vacías hay. Sí, entonces pues hagamos un esfuerzo, animemos a la gente. Pues muy buenas noches, tenemos varios anuncios en esta noche. Te voy a pedir que pongas atención porque son varios. El primero de ellos, ¿cuántos tienen el buen hábito de la lectura? ¿Sí? Bueno, pues es un hábito que es importante adquirir y también cultivar. Sí, y a todos aquellos que les gusta la lectura, pues tenemos, como saben ustedes, siempre tenemos nuestro libro del mes. Y el libro de este mes se llama No apagues al Espíritu Santo. Sí, es importante que podamos nosotros entender el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, pero que también aprendamos a mantenerlo avivado. Decía Pablo, que le encargaba a Pablo que avives el don del Espíritu que hay en ti. Ok, entonces ese libro está disponible. Como todos los libros del mes, tiene un precio especial y te animamos a que lo puedas tomar en cuenta para tu plan de lectura, ¿no? De repente se nos van acumulando ahí los libros por leer, pero es una buena inversión también. También tenemos un anuncio para todos los varones. ¿Cuántos varones, cuántos saben que Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros? ¿Verdad? Los que estamos tomando Umbría Máxima lo hemos aprendido y precisamente de eso vamos a hablar. El próximo lunes 27 vamos a hablar de mi tierra, de esa tierra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces te invitamos a que estés en esta reunión especial lunes 27 a las 7:30. Invita a otro varón para que venga, porque a lo mejor él todavía no sabe que hay una tierra prometida de parte de Dios para él y para todas, no solamente su familia, sino sus generaciones. Ya no voy a decir más para no spoilear la plática de lunes, pero les animamos a que vengan. Y pues seguimos con reuniones especial. El sábado 8 de noviembre hay un evento para matrimonios. Vienen los pastores Marco y Cristela del Bosque, van a estar con nosotros. Ellos vienen de Dallas. Van a estar con nosotros en esta reunión especial para matrimonios. Anímense, animen otros matrimonios. No tiene costo. Hay que registrarse con Beto Cepeda. Levanta, ahí está Beto. Aquel que se está riendo, que tiene cara de sorprendido, es Beto Cepeda. Entonces, por favor, anótense con él. Nos ayudan mucho para poder planear toda la logística. Y el mismo pastor, si no se anotan, no entran, ¿ok? Entonces anótense con Beto, nos ayuda mucho porque obviamente pues ese día queremos hacer un montaje especial para los matrimonios, bonito y toda la cosa, y pues nos ayuda mucho conocerlos. Entonces anótense con Beto Cepeda, 8 de noviembre, por favor. Y luego al día siguiente, el domingo 9, va a estar con nosotros el pastor Marco del Bosque en nuestras dos reuniones. Entonces también les animamos, aprovechemos esos varones o esos siervos de Dios que Él trae para que nos compartan la palabra. Entonces el día 8 el pastor Marco y Cristela, y el domingo el pastor Marco van a estar con nosotros. Y pues también es importante reiterar la invitación a que podamos servir en la iglesia. Y una de las áreas que necesita de nuestro servicio es Torres Kids. Bueno, también Liceo del Reino, dice la Misery, también Liceo. Pero Torres Kids en particular necesita de su apoyo. Entonces vamos a ver un videito de... Cada niño que llega a la iglesia es un corazón listo para ser sembrado con el amor de Jesús. Pero necesitan guías, necesitan ejemplos, te necesitan a ti. Si amas a Jesús y quieres marcar vidas, este ministerio es para ti. No necesitas ser perfecto, solo tener un corazón dispuesto. ¿Necesita a quién? Dile al que está al lado, a ti.
Sí, la verdad es que tenemos que aprender a servir a nuestras generaciones, enseñarles que ellos puedan ser abrazados. Mira, yo fui líder de jóvenes un tiempo y nos da mucha tristeza ver cómo algunos jóvenes que estaban muy metidos con Dios, muy prendidos, se perdieron porque no hubo quien les diera cobertura y los abrazara. Lamentablemente no lo tenían en casa. Lamentablemente muchos de los niños que recibimos aquí no tienen esa cobertura en casa, y nosotros podemos adoptarlos y servirles para impactar y sembrar la semilla en sus corazones. Y tenemos también, pues estamos, si ya se dieron cuenta que cambiamos de logo. ¿Ya pudieron ver? Bueno, pues estamos renovando nuestra imagen y eso incluye nuestras redes sociales. Entonces también te invitamos a que te puedas conectar. Vamos a ver un video ahora de nuestras redes sociales. Y hay tres cosas que podemos hacer con nuestras redes sociales. Una, síguenos. Otra, dale like. Y la tercera, comparte. Ayudémonos a difundir el mensaje. Entonces, síguenos, dale like y comparte. ¿Ok? Contamos que nos puedan apoyar a eso. Entérense, ahí estamos subiendo todo lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo y lo que ya se hizo para que puedan estar al pendiente. Y pues bueno, vamos a pasar a tiempo a darle gracias a Dios por nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y la palabra nos habla mucho acerca de la provisión de Dios. Y en Eclesiastés 3:13, como trabalenguas, Eclesiastés 3:13, dice que es don de Dios que el hombre coma y beba y que disfrute del bien de su labor. ¿Sí? Es decir, Dios no solamente nos da la provisión, sino que nos da el regalo de poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Hay mucha gente que gana incluso mucho dinero y no lo disfruta, pero es un don de Dios. Dice que el hombre coma y beba y goce del bien de su labor. Si tú puedes disfrutar de la comida en casa en paz, de los bienes que Dios te da con tu familia, compartirlos, bendecir a otros, ese es un don de Dios. Entonces, no sé si alguien necesita un sobre, puede levantar su mano y el equipo de apoyo rápidamente se va a acercar. ¿Nadie? También van a aparecer nuestros números de cuenta para que puedas hacer una transferencia si te resulta más cómodo. Y pues vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias por tu provisión. Muchas gracias porque no solamente nos suples, sino que nos das el regalo de poder disfrutar del bien de nuestra labor, de comer y beber en paz y de disfrutar el bien que tú derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por toda esta provisión que tú nos das de manera generosa y oportuna. Bendice la provisión de una de las familias que estamos aquí, y hoy traemos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras promesas con un corazón agradecido, reconociendo que tú eres no solamente el que nos da la provisión, sino que nos da el don de poder disfrutar de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Torres Kids, los niños pueden salir. Allá está el equipo que casi no se ve. Habrá alguno digno, habrá alguien perfecto, habrá alguien que pueda abrir el libro y desatar sus sellos. El león de Judá, que ha vencido ya, la raíz de David, el cordero inmolado, que vida nos da. De cada tribu y pueblo, toda lengua y nación, Él nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Habrá alguno digno, habrá alguien perfecto, habrá
sacerdotes para nuestro Dios. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Contentos? Muy bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? A ver, levanten las manos los que me escuchan bien, los que están despiertos. Eso. Bien, traen su Biblia. Bueno, vamos a abrirla. Vamos a estudiar el día de hoy su palabra. Y ¿cuántos de los que están acá leyeron el libro de la Iglesia Integral o estuvieron en el curso? Ok. ¿Cuántos están leyendo el libro del mes? Algunos sí, algunos. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de varios puntos que hemos aprendido en la Iglesia Integral, que hemos aprendido. ¿Cuántos están leyendo el TCD? Eso, muy bien, más, muy bien. Y esto tiene que ver con avivar en nosotros el don de la profecía, el ministerio profético. Así es que vamos a ver algunos puntos del por qué es importante y necesario activarlo, y vamos a terminar estos minutos con 2 o 3 actividades muy prácticas que tú puedes comenzar a hacer en tu vida diaria para desarrollar este don profético que Dios ha derramado y desea derramar sobre la iglesia. Vimos que son 5 ministerios que sostienen a la iglesia. Uno de ellos es el ministerio profético, y que todos estos ministerios tienen como propósito edificar a los santos, ¿sí? Es decir, seguirlos preparando para un mayor crecimiento espiritual, para mayor madurez. Una iglesia que no camina en estos 5 ministerios es una iglesia incompleta, ¿sí? No es una iglesia integral. Así es que te pido que me acompañes a la primera escritura del día de hoy, que está en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice que el amor sea su meta más alta. ¿Cuál debe ser nuestra meta más alta? El amor. Que el amor sea su meta más alta. Dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar, ¿sí? Dice, busquen, dice, que tu meta más alta sea el amor. Y luego Pablo a la iglesia de Corintio le dice, pero aparte de seguir el amor, te aconsejo que busques las capacidades especiales que te da el Espíritu. Capacidad es la habilidad de hacer algo, ¿sí? Dice, y una de ellas es la capacidad de profetizar. Y en el versículo 3 de ese mismo capítulo dice, profetiza, dice, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. En la Reina Valera el versículo 3 dice de esta forma, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿por qué es necesario movernos en lo profético? Porque necesitamos ser edificados, necesitamos ser exhortados en muchas áreas de nuestra vida, pero también necesitamos ser consolados. Di conmigo, necesitamos edificación, exhortación y consolación. Ahora, la carta que Pablo escribe a Corintios es muy interesante, porque la iglesia de Corintios en esta época estaba viviendo una presión social muy fuerte, y por todo el pecado y el desvío moral que estaba sucediendo en la sociedad, a tal grado que esta corriente de inmoralidad, de corrupción y de pecado estaba entrando, aún se estaba infiltrando a la iglesia,
Y por eso Pablo tiene que escribir estas dos cartas para darles consejos de qué tenían que hacer y no desviarse de los principios que Dios nos marcaba en su palabra, de los principios de verdad, de vida, de fidelidad, y aún da consejos de cómo moverse en los dones espirituales. Ahora, esto es bien interesante porque lo que podemos ver en todo esto es que el don de la profecía detiene la penumbra de oscuridad y de corrupción que quiere acechar tu vida. Si tú pones a pensar, ¿por qué Pablo les habla y les dice, busquen desarrollar la capacidad de la profecía? ¿Por qué le escribe a una iglesia que se está contaminando por la corrupción, por la inmoralidad y por el pecado? Parecería que lo primero que Pablo tendría que haber dicho es: caminen en santidad, busquen a Dios, amen a sus esposas, y lo dicen en muchas partes, pero en varios versículos les habla acerca de cómo buscar que la profecía se desarrolle y abunde. Ahora, si vemos en el Antiguo Testamento, no vamos a ir ahí, pero hay en Primero Segunda de Reyes, habla que cuando David está siendo perseguido por Saúl para matarlo, dice que David se refugia con Elías. ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que Elías tenía una casa de profetas, y entonces Saúl manda a personas para que busquen y maten a David. Dice que va una persona, y cuando llega y se encuentra con este grupo de profetas, dice que el asesino a sueldo es envuelto en el ambiente profético y comienza a profetizar. Entonces Saúl vuelve a mandar a un segundo asesino a sueldo, vuelve a mandar a un tercero, y todos estos, cuando llegan a este ambiente profético, profetizan. Es decir, que el espíritu de muerte es cambiado por un ambiente de profecía. ¿Estás? De hecho, aún Saúl dice que como no consiguió su cometido, él va por sus propias manos y busca y va a este lugar donde está David. ¿Y qué pasa con Saúl? Comienza a profetizar. Entonces vemos dos escenarios. Uno, donde hay una misión para matar a David, para matar al escogido de Dios, al ungido de Dios, y este espíritu de muerte es cambiado, ¿verdad?, por un ambiente profético. Luego vemos cómo Pablo le habla a Corintios, que se está contaminando con el pecado, y le dice, busca desarrollar el don de la profecía. Entonces, ¿por qué es importante movernos en un ministerio profético? Primero, porque lo dice su palabra, ¿no? Lo acabamos de leer. Dice, busca desarrollar esta capacidad, busca abundar en ello. Y número dos, porque nos conecta con el plan de Dios, y esto detiene la agenda de las tinieblas. Y ya les puse dos ejemplos. Entonces, movernos en este ministerio, en este don, nos permite conectar con Dios para entender lo que Dios habla, lo que Dios siente, lo que Dios desea y lo que Dios quiere hacer en nuestra temporada. ¿Me estoy explicando? Ahora acompáñame a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. La Reina Valera 60 dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice que estos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos y sabían lo que debían hacer. Y aquí vemos dos conectores importantes. Uno es entendido del tiempo, y número dos es porque entendían los tiempos, sabían lo que correspondía hacer en el momento preciso. Imagínate que tú estás en un partido de fútbol
Llegas con tu playera, tu equipo, tus tacos, estás listo para enfrentar al otro equipo, ya eres parte de los 11 jugadores que van a estar ahí y entras a la cancha y en pleno partido sacas un libro y te pones a leer. ¿Tiene congruencia eso? ¿Estás haciendo algo bueno? La lectura es buena, ¿cierto? Pero no estás en el momento correcto, ¿verdad? Es más, se ve mal, ¿no? No estás haciendo algo que corresponde al tiempo en el que estás viviendo, o viceversa. Estás en un círculo de lectura y sacas un balón y comienzas a dominar. ¿Tiene sentido? No, no es un lugar para eso. ¿Qué quiero decirte con esto? El tiempo determina tu acción. Tú no estás listo para actuar en algo si no entiendes el tiempo que estás viviendo. Entonces, si no hay claridad en tu vista acerca de los tiempos que estás viviendo, no tienes la razón, ni el impulso, ni el argumento, ni el amor, ni la pasión necesaria para hacer lo que tienes que hacer. Por eso cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer, que es falta de responsabilidad, pero es falta de responsabilidad porque no hay claridad en tu vida. Algo está cegando tu vida espiritual, algo está cegando tu entendimiento y por lo tanto tu acción no corresponde a la realidad que estás viviendo. ¿Estás? Y movernos en el ministerio profético tiene que ver con ser entendido en el tiempo de Dios, lo que Él siente, desea, piensa, quiere hacer para esta temporada. Y entonces, como soy entendido del corazón de Dios, yo reacciono en consecuencia para alinearme al propósito y a la agenda de Dios. Y es algo muy práctico. ¿Qué es esto que tengo aquí en la mano? Un vaso. ¿Alcanzan a ver de qué material está hecho? De cristal, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Ok. Yo voy a tirar este vaso. ¿Ok? ¿Todos escucharon? Yo voy a tirar este vaso. Súbete por aquí. ¿Ya lo tiré? Estoy diciendo que voy a tirar ese vaso, ¿correcto? Así funciona la profecía. Cuando Dios habla proféticamente, está anunciando que algo va a hacer. Pero hay un momento donde todavía no lo hace. Yo voy a tirar este vaso y cuando escucho la profecía, me puedo quedar sentado o puedo reaccionar, como lo acaba de hacer Elías, ¿verdad? Él sabía que tenía que venir, ¿por qué? Porque cuando nadie se dio cuenta, yo le dije lo que tenía que hacer. Todos en este auditorio sabían que yo voy a tirar este vaso, ¿verdad? Todos tenían la misma información, pero nadie reaccionó. ¿Por qué? Porque no recibió en lo íntimo la certeza de la profecía. ¿Me estoy explicando? Y entonces vuelvo a decir, yo voy a tirar este vaso, y ya lo tiré. Yo voy a tirar este vaso hasta que lo cacha. Gracias, un aplauso a Elías. ¿Por qué pudo reaccionar? Porque en lo íntimo recibió una instrucción y cuando vio las señales de lo que estaba por suceder, tomó acción y se presentó para estar listo. Y aunque todavía no sucedía, pero él estaba listo hasta que eso que fue dicho que iba a suceder, sucedió. ¿Estás? Todo lo que tenemos en la Escritura es una palabra profética. ¿Qué le da la certeza a la palabra profética? El autor de la profecía. ¿Quién es el autor de esta palabra profética? Di conmigo, Dios.
¿Qué certifica que lo que está aquí escrito se va a cumplir? Lo certifica la soberanía, el poder, la eternidad de quién es Dios. Que Él es principio y fin. Que Él es alfa y omega. Que en Él no hay variación de tiempo. Que en Él no hay variación de sombra. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso la escritura en Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces, entender la profecía me hace actuar en base a lo que Dios está por hacer. Cuando no hay profecía en mi vida, entonces no hay claridad para reaccionar. Si hay un estancamiento en tu vida espiritual, es porque has dejado de escuchar la profecía. Es porque has dejado de escuchar la voz de Dios. Y no estoy diciendo que te has alejado. Estoy diciendo que a lo mejor has estado aquí, pero has cerrado el oído a lo que Dios está hablando para este tiempo, para tu vida, para la iglesia y para este país. ¿Estás? Amós capítulo 3, versículo 7. Acompáñame a buscar este versículo, por favor. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este versículo está muy claro y está diciendo todo lo que va a hacer el Señor se lo va a revelar a sus siervos, a sus hijos. Todo lo que Dios va a hacer lo va a mostrar a tu vida. Así es que no hay pretextos para que cuando el Señor venga y cuando el Señor se revele, tú puedas decir, es que yo no sabía. ¿Alguien alguna vez estuvo contestando un examen y le dijo al profesor, profe, yo no sabía que eso iba a venir en el examen? ¿Alguien? Para ser honestos, todos hemos dicho eso. Y cuando estemos delante del Señor y cuando Él venga, ¿sabes qué? No va a haber pretexto para que digas, es que yo no sabía eso, Señor. Porque Dios no va a hacer nada que no declare primero, que no anuncie primero. Por eso nos ha dado su palabra. Ahora, la profecía nos ayuda a abrir nuestro entendimiento para caminar en la agenda de Dios. Acompáñame, todavía no me acompañes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar una vida profética? Y quiero darte y compartir contigo 3 puntos muy claros. Porque a veces entramos en un misticismo cuando escuchamos la palabra profecía, ¿verdad? Y pensamos que tiene que venir, ¿verdad?, aquel profeta de otra nación o de otra iglesia o de otro estado, ¿verdad? Para que entonces cuando Él venga, entonces pueda recibir una palabra profética. Y lo hacemos tan místico que alejamos esa realidad. Pero hablar del ministerio profético no es otra cosa más que escuchar la voz de Dios. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Escuchaban a Dios y hablaban lo que escuchaban desde el corazón de Dios, lo hablaban al pueblo. ¿Estás? Entonces, si el versículo de Amós dice que Dios no va a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, entonces tú y yo que somos siervos de Dios, quiere decir que Dios nos revela cosas, ¿estás? Y si Dios nos revela, entonces Dios puede hablarnos, ¿cierto? Juan 10:27, en las palabras de Jesús le dice a sus discípulos, mis discípulos escuchan mi voz y me siguen. O sea que sus hijos, sus discípulos, tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios con el propósito de seguirle, de seguir en su presencia, de hacer lo que Él dice. Yo dije, voy a soltar el vaso. Elías escuchó mi instrucción y corrió directamente hacia este lugar.
De eso se trata ser un discípulo de Jesús, escuchar la voz de Dios y reaccionar. De eso se trata el ministerio profético, de entender que yo tengo que desarrollar esta habilidad en mi espíritu, de poder escuchar su voz y entonces actuar en consecuencia. Ahora, para ser honestos, meditando, hoy en día es más fácil ejercitar el ministerio profético que en el Antiguo Testamento. Te voy a decir por qué. Número uno, porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. Todo lo que Dios va a hacer, todo lo que Dios quiere hablarte, no lo va a hacer, ¿verdad? Con abriendo los cielos y derramando una luz, ¿verdad? Y que escuches: hijo mío, es hora que compres el boleto 3, 4, 5 de la Lotería Nacional para que te vuelvas millonario. Yo sé que aunque es el deseo de tu corazón, Dios no va a hablarte de esa manera. Todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer, más bien todo lo que Dios va a hablar, lo va a hacer a través de su palabra. Los profetas del Antiguo Testamento estaban limitados porque no tenían este compendio que Dios se tomó el cuidado especial de entregárnoslo. Así es que cuando tú recibes una palabra de Dios y se sale del marco de su palabra, ¿qué crees? No viene de Dios. Cuando recibes una palabra y empata con estos versículos, con estos principios, con el corazón de Dios plasmado en su palabra, entonces tienes la certeza que es algo que viene de Dios. ¿Estás? Entonces podemos entender que puedo ejercer este ministerio, este don, porque Dios le habla a sus ovejas y sus ovejas le siguen. Puedo desarrollar este ministerio y este don en mí porque tengo su palabra, la palabra profética más segura. Y número dos, porque tenemos al Espíritu Santo. Juan 16:13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta. Está hablando del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo no te va a hablar por su propia cuenta, sino que le dirá lo que Él ha oído. El Espíritu Santo es esta tercera persona de la Trinidad. Imagínate esta escena: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una estrecha comunión. Y el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que todo lo que escucha al Padre decir, todo lo que escucha al Hijo decir, viene a nuestro corazón y nos confirma lo que el Padre dice. ¿Estás? Eso es lo que está diciendo este versículo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que Él ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Qué nos va a contar el Espíritu Santo? Lo que ha de venir. Una palabra profética no es adivinar el futuro, sino es entender lo que Dios va a hacer en los postreros días. ¿Estás? Una palabra profética es entender que me voy a alinear a lo que Dios va a hacer para entender su voluntad y caminar en esa voluntad. Ahora, movernos en lo profético no quiere decir que Dios va a hacer todo lo que tú quieres y lo que tú deseas. Muchas veces la palabra que Dios trae a tu vida puede ser contraria a tus oraciones. Me acuerdo que antes de tener hijos empezamos a tener problemas con que Jessie quedara embarazada, con esta planeación. Y antes de que ella quedara embarazada empezamos a poner nombre y a buscar nombres, si es niño, si es niña. ¿Por qué? Porque en nuestro quebranto y en nuestra intimidad Dios nos dio una palabra que nos daría descendencia, y aunque todavía no sucedería, Él nos dio la certeza de que así pasaría. ¿Sí?
Una palabra profética es entender lo que va a venir, aunque hoy todavía no suceda. Ahora, en este proceso que tuvimos 2 pérdidas. Perdimos 2 bebés. Tenemos 2, pero perdimos 2. Y en una de esas pérdidas, estábamos durmiendo o a punto de dormir y Dios trae un versículo a mi cabeza y me pone Apocalipsis 2:9. Y lo único que hice fue ir a tomar mi celular, buscar este versículo, y es un versículo muy fuerte. Pero él en ese versículo, tú lo puedes leer, dice, de hecho acompáñame, Apocalipsis 2:9. En ese versículo dice lo siguiente, 2:10, perdón, dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Y más adelante dice, el diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te dará la corona de vida. Y yo dije, Dios, qué palabra tan fuerte es esta. Y a los días perdimos a nuestro segundo bebé. ¿Qué sucedió? ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando recibes una palabra de Dios no siempre va a ser de tu agrado, pero te va a preparar para lo que estás por venir, por lo que estás por vivir. ¿Qué sucedió? Tuvimos dolor, tuvimos quebranto, claro que tuvimos quebranto, pero ¿sabes una cosa? Esta palabra me ayudó a entender que si Dios había permitido que pasara eso, era por algo, aunque no lo entendía, pero me permitió aceptar la voluntad de Dios, por fuerte y por dura que pareciera. Y el entender la voluntad de Dios nos ayuda a seguir adelante. No te detienes en ese sufrimiento y en ese dolor. Adelante. Es más, si por alguna razón a Dios le hubiera placido no darnos descendencia, pero nos hubiera dado una dirección, hubiera sido doloroso, sí. Pero si tenemos la palabra profética, podemos seguir avanzando hacia adelante sin quedar parados en la angustia o en la penumbra de la muerte. ¿Estás conmigo? Es más, te puedo decir, hay muchas oraciones que Dios no me ha contestado. Y que ha habido muerte, y que ha habido decesos, y que ha habido situaciones muy tristes. Pero como tengo la palabra profética más segura, no me puedo clavar en esa penumbra, sino que su palabra me sigue alumbrando para que yo avance y siga adelante a lo que Él quiere mostrar y revelar. ¿Estás? Así es que yo no sé lo que tú estés viviendo, qué tan doloroso sea lo que tú estés pasando, pero si tienes una palabra de Dios, tienes que seguir avanzando. No te puedes detener, porque si te detienes, vas a estar donde el diablo quiere que estés. ¿Entiende esto? Si dejas de avanzar, si dejas de continuar en el propósito de Dios, vas a estar paralizado. Vas a perder los sentidos para ver a Dios, para escuchar a Dios. Y ese es el lugar donde el diablo te quiere. No seguir avanzando y robarte las promesas y el propósito que Dios quiere mostrarte. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar este ministerio profético en mi vida? Número 1 es, necesito escuchar la voz de Dios. La voz de Dios es para los super ungidos. No, la voz de Dios es para todo aquel que le sigue. Para todo aquel que abre su corazón y le dice: Señor, quiero escucharte, quiero verte, dice su palabra, el que busca, encuentra. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. ¿Estás conmigo? Entonces, este primer punto es: tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? A través de su palabra. ¿Cómo lo va a hacer? A través de Cristo Jesús. ¿Cómo lo va a hacer? A través del Espíritu Santo, experiencias con el Espíritu Santo. A través de la naturaleza. Dice la Escritura, los cielos anuncian la gloria de Dios, el firmamento, sus obras.
El libro de Romanos dice a forma de que toda la creación anuncie que Él es Dios y que no haya excusa ni pretexto de que Él es Dios. ¿Cómo nos habla? A través de la naturaleza, a través de un sueño, a través de una visión. Pero todo eso, di conmigo, todo eso centrado en su palabra. Tienes un sueño, tengo un sueño de parte de Dios y muchos jóvenes cuando hablamos de esto, padrísimo, y vienen y nos cuentan, pero lo primero que les decimos es, ¿dónde lo dice en su palabra? ¿Cuál es el fundamento? Si lo muestran, vientos, vamos a seguir orando hasta que eso se cumpla. Y si no tiene un sustento, les decimos, vete a seguir orando y busca al Señor hasta que te lo confirme en su palabra. ¿Estás? Ahora voy avanzando porque se nos acaba el tiempo. Número 2. ¿Qué tengo que hacer para desarrollar este don de profecía en tu vida? Escribe todo lo que Dios habla en tu vida de forma diaria. Habacuc número 2, acompáñame ahí. A ver si lo encuentro, porque este capítulo siempre se me esconde. ¿Les ha pasado que se les esconden? Se desaparecen. Habacuc capítulo 2. Aquí está, 2 versículo 1. Dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Ahí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi clamor. Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en las tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Y en muchos versículos de la Escritura, muchas veces vemos que Dios le habla a los profetas y los profetas van y escriben. Van y lo anotan para plasmarlo, para que esa revelación no se les olvide. De hecho, hay versículos donde dice, y el Señor me dijo que esto lo guardara en mi corazón, que no lo escribiera. Pero de forma práctica, yo quiero invitarte, si tú quieres moverte en este don del Espíritu Santo, que puedas desarrollar el hábito de buscar a Dios y anotar lo que Dios quiere hablarte para el día de hoy. Y el día de mañana buscas al Señor y lo que Dios quiere hablarte para el día de mañana. Una vez tomamos un curso ahí en Amistad de Puebla y nos pusieron como tarea la libreta profética. Teníamos que anotar, nos decían al menos 5 días. Y yo, híjole, 5 de 7 pues es un chorro. Si lo que Dios te habla, no es a escribir un resumen de lo que entendiste, no, lo que Dios te marca, esa rema. Y entonces empezamos a hacer esta práctica. ¿Y qué crees? Cuando eres intencional, Dios revela lo que hay en su corazón. Entonces, escuchar la voz de Dios no es algo de otro planeta o de otro mundo, ni es sentirte muy espiritual, simplemente ser intencional en tener una cita con el Señor, buscar a Dios, abrir su palabra, leer el tiempo con Dios, estar en intimidad, y ahí en intimidad Él te revela lo que hay en el corazón del Padre. ¿Estás? Entonces, ¿cómo puedo ejercitar este don? Número 1, escuchando su voz. Número 2, escribiendo lo que Él habla a mi vida todos los días. Y número 3, hay mucho por decir de este tema, pero el número 3 es Apocalipsis 19:10. Al final del versículo 10 dice, adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Toda palabra profética que recibas de parte de Dios tiene que apuntalar a Cristo Jesús, tiene que revelarte la esencia, un destello más de lo que es Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Todo lo que se te sea revelado tiene que apuntar a Cristo.
Esta es la esencia. Aún en Juan 3:30, Juan el Bautista, hombre del cual Jesús dijo, no hay hombre como este sobre la tierra. Juan el Bautista dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Voz que clama en el desierto, decía. Juan el Bautista era una voz que clamaba en un tiempo de desierto. Y él dijo estas palabras, yo tengo que menguar para que crezca Cristo. La esencia del ministerio profético no es exaltar al hombre, sino es que el hombre mengue en un quebranto para que Cristo sea glorificado. ¿Estás? La esencia de una iglesia que se mueve en lo profético es que deja de ver al hombre para ver a Jesús. Por eso a veces este mover profético se ha distorsionado, porque cuando ponemos nuestros ojos solo en el hombre, pensamos que es el profeta y que solo a través de un hombre puede haber profecía, pero perdemos de vista a Cristo por poner nuestros ojos en el hombre. ¿Estás? Pero la esencia es, no, yo no miro al hombre, yo miro a Jesús, yo miro al Padre, porque su palabra me está revelando a Cristo. Está trayendo luz a mi vida. La palabra profética es una luz que alumbra como una antorcha en medio de la oscuridad. Yo veo a Jesús y eso me permite que haya luz en medio de las tinieblas, luz en medio de la oscuridad. Por eso la profecía da claridad y visión cuando hay tinieblas. Y hoy el Señor quiere despertarnos como una iglesia profética, porque mientras la maldad está abundando en la sociedad, necesitamos ser una iglesia que alumbra en medio de la tiniebla. Pero no podemos alumbrar si no tenemos palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Estás? Por eso necesitamos abundar en su palabra todos los días. Quiero mostrar una foto. ¿Me ayudan, por favor? Y con esto vamos cerrando. ¿Me ayuda, equipo de alabanza? ¿Sí está lista la foto? ¿O todavía no? ¿Si se puede? Este es un zoom, así es que se ve un poquito distorsionado. Pero alcanzan a ver más o menos qué cosa es. Es una ave, ¿no? Es una ave exótica sacada en uno de los jardines. No es cierto, no. Pero sí es una ave. Y esta ave, yo la vi saliendo del trabajo, iba por un café, una de esas mañanas, hace un año, y en ese lugar, en esa zona, en esa ubicación, estuvimos trabajando en lo personal como 8 años, casi ahí por la Colonia Centro, ahí por Plaza Cristal, y saliendo vi una ave como esta. Tanto que llamó mi atención porque durante 8 años nunca había visto algo así, pues en una parte muy transitada, llena de coches y autobuses y todo, ¿no? Al menos a mí no me había tocado. Y llamó mi atención porque se paró enfrente de mí, así en la banqueta donde yo iba pasando, voló y se paró ahí en la ventana. De hecho pueden poner la otra foto para que se vea un poquito más, para que veas que el hábitat en el que está no es lleno de árboles, ¿verdad? Y naturaleza. Y ahí se quedó y le saqué una foto. Y yo en esos días había estado orando particularmente porque Dios abriera mis ojos espirituales para ver lo que quería que viera, para entender sus tiempos, para entender su agenda. Y llamó tanto mi atención que lo primero que hice después de sacarle la foto es, Señor, ¿hay un significado atrás de esto? Y seguí avanzando, porque ya no me quedé ahí las horas, ¿verdad? Seguí avanzando. Y a los pasos, el Señor me da una palabra y me dice, vas a comenzar a ver lo que no has visto. Y entonces lo filtro, todo lo filtro, porque digo, soy yo, son mis emociones. Y más pasos adelante el Señor me recuerda un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Y dice, cosa que ojo no vio ni oído yo,
ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo abracé este pasaje y así muchas palabras que Dios me ha dado a través de toda mi vida, cuando la certifico con su palabra, la abrazo, la comparto con mi esposa, con mis hijos, nos aprendemos ese versículo. Es más, esta foto está ahí en la sala de nuestra casa con el versículo. ¿Sabes por qué? Porque cuando buscamos y Dios nos muestra una palabra profética. ¿Por qué palabra profética? Porque está aquí escrito. Queremos caminar hacia esa profecía y entender que movernos en un ministerio profético no es cosa mística, es simplemente escuchar a Dios, creerle a Dios, y aun cuando eso no suceda, yo le sigo creyendo hasta que Él venga. ¿Estás? Lo que Dios te ha dicho y no lo ha cumplido, tú sigue creyendo en eso que Dios te ha hablado hasta que Él venga. Y si no se cumple cuando Él venga, se va a cumplir cuando estés en la eternidad con el Señor. Pero termino con esto. ¿Por qué es importante movernos en el ministerio profético? Porque me alineo a la agenda de Dios y entiendo que no se trata de mis oraciones no contestadas. Es más, puede no contestarme el Señor mis peticiones y mis necesidades. Puede no hacerlo. Y eso es justo, porque si a Él le place lo puede hacer. ¿Estás? Pero mientras Él me siga hablando, yo voy a seguir caminando a la dirección donde Él me muestre. Y si Él me dice en este versículo, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, se van a ser reveladas a tu vida, entonces yo me quiero alinear a esa palabra. ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, y aunque a veces se me olvida, pero todos los días es: voy a cuidar mis ojos, voy a cuidar mis oídos de murmuración, voy a cuidar mis ojos de ver cosa que no es correcta, voy a cuidar mis ambientes donde voy a convivir, voy a buscar permanecer en ambientes proféticos, voy a buscar permanecer en ambientes donde haya oración, voy a buscar tener amistades que me impulsen a seguir buscando al Señor, porque mientras eso suceda, yo me voy a alinear a lo que Él va a hacer. ¿Estás? ¿Por qué necesitamos ser una iglesia profética? Porque es la única manera de movernos. Los tiempos determinan nuestra acción. Si entiendo los tiempos, entonces yo sé los pasos que debo dar. ¿Estás? Pero si estás nublado, si hay penumbra, si hay tiniebla en tu vista, en tu espíritu, entonces vas a estar donde el enemigo te quiere. Y por eso dice la Escritura: y en los postreros días, en los últimos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque donde hay tiniebla no hay luz. La luz propicia el calor. Donde no hay luz, hay frío, hay tiniebla. Apaga el primer amor. Pero donde hay luz, hay calor, hay fuego, hay avivamiento que me mantiene vivo, que me mantiene avanzando, que me mantiene despierto para cuando Él venga. ¿Estás? ¿Por qué no te pones de pie? Y cierra tus ojos. Unos 2 minutos, oramos y nos vamos, los prometo. Es que cierra tus ojos y entonamos un pequeño canto. Después oramos. Quiero ver lo que vendrá. Quiero escuchar lo que no se escuchó. He deseado. Vamos, levanta tu voz. De las naciones frente a mí está. Vamos, enfócate en Jesús. No pienses en las distracciones, en tus afanes. Solo míralo a Él.
Míralo a Él. Quiero ver lo que vendrá. Quiero escuchar lo que no se escuchó. El deseado de las naciones frente a mí está y su rostro brilla. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Su belleza. Pedimos, Señor, que actives en nuestra vida, Señor, tu Espíritu Santo. Vamos, pídeselo con tus propias palabras. Dile: Señor, activa en nuestra vida el espíritu de la profecía. Señor, que podamos ser bautizados con tu presencia. Señor, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, que podamos ver y oír lo que no se ha visto, lo que no se ha escuchado. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que vivifiques nuestro corazón, vivifica nuestros tiempos de intimidad. Señor, que lo que estaba muerto hoy vuelva a la vida. Señor, que toda tristeza, toda depresión, Señor, a través de la cual se ha metido la muerte, se ha metido, Señor, el afán, se ha metido la preocupación, se ha metido enfermedad, aún psicológica, espiritual. Señor, que todo aquello que ha querido robar, Señor, la fe, pedimos en el nombre de Jesús que tú avives la fe nuevamente. Aviva tu presencia sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Damos un minuto más, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, avívame. Aviva, Señor, tu espíritu en mí. Abre mis ojos, abre mi entendimiento, Señor. Dame claridad en mi casa, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la iglesia. Danos claridad, Señor. Queremos seguir avanzando, no queremos quedar estáticos, Señor. Y declaro, tu palabra dice, Señor, que de lo que damos, de lo que recibimos, damos. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, se extiende a Amistad Las Torres, a cada corazón, a cada familia. Cosa que ojo no vio, cosa que oído no ha escuchado, es revelada a todos los hijos que buscan intimidad, a todos los hijos de esta casa que a través del quebranto buscan a Jesús, buscan tu corazón, que a través del quebranto, Señor, se niegan a sí mismos para buscar tu rostro, a pesar de cualquier circunstancia y de cualquier cosa que pudieran enfrentar. Padre, destapa los ojos, destapa los oídos. Señor, aún oramos por niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios de esta casa, Señor, que son llevados a más profundidad en el conocimiento de Cristo Jesús. Padre, oramos por cada ministerio de la casa, alabanza, hombres, damas, cocina, audio, video, hogares, Señor, que somos movidos, que somos entendidos en los tiempos y que por lo tanto actuamos en obediencia a lo que hay en tu corazón, Señor. Padre, aquí estamos, te entregamos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Como
Pues familia, estamos despedidos. Yo me quedo con que nos vayamos con la consigna de no dejar que se caiga el vaso, sino estar atentos a la señal de parte de Dios, a lo que Él nos va a hablar. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente regreso a casa y muy buenas noches.